Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos. Cada uno de ustedes que a esta hora de la tarde se encuentran ya conectados con lo que es esta transmisión de esta página, de esta amada iglesia, Caminando con Cristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha prestado. Sabemos de que estamos pues encerraditos en casa, pero dándole gloria al Señor, dándole la honra, dando la gloria y la alabanza. Así que vamos a iniciar dándole gracias al Señor, dándole la gloria, dándole la honra. Esperamos que Dios bendiga a todos los hermanos que ya están pues conectados. A mi hermano Douglas Hernández, nuestro pastor. También a mi hermano Omar Hernández. Dios le bendiga grandemente, su esposa, su familia, a mi hermano Douglas. También pues Dios bendiga a toda esa preciosa congregación que mi hermano Douglas está pastoreando. Sabemos de que en la viña del Señor, pues, no nos queda más que dar gracias al Señor en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de todo. Así que, hermanos, Dios me les bendiga nuevamente a todos. En esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, ya que Dios nos ha dado ese privilegio. Vamos a compartir la palabra del Señor. Esperamos de que sea Dios hablando a nuestras vidas. Y pues vamos a iniciar. Ponga mucha atención a la palabra del Señor, que Dios algo trae a su vida. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya buscando ahí Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y mientras usted está buscando, pues es un verso muy conocido, un libro muy conocido también del Nuevo Testamento. Vamos a darle gracias al Señor. Tenga ahí en mano lo que es el texto Hebreos 11, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Vamos a dar gracias al Señor Padre. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Grande eres en misericordia, Señor, digno eres de alabanza. Amado Rey Dios de gloria, en esta preciosa tarde, Señor, queremos darle la gloria, la honra y la alabanza por esa ministerio, Señor, que usted le ha dado a mi hermano Douglas, Señor, a los supervisores que trabajan en ese ministerio, a los obreros, Señor Padre, le damos gracias por ese ministerio. Amado Padre, Dios del cielo, en esta hora queremos, Señor, reconocer su bondad, su grandeza, su misericordia, Señor, que día con día usted está dando a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que usted tiene, Dios mío, el poder de hacer, el poder de quitar, el poder de poner, el poder, Dios mío, para hacer, Dios mío, lo que venga, Dios mío, en su voluntad. Amado Rey, Dios de gloria, en esta hora, Señor, iniciamos, Dios mío, esta transmisión, esperando que esta palabra, Señor, llene los corazones, que esta palabra venga a fluir, Señor, y venga a rescatar, Señor, ese corazón que está desfallecido, Señor. Sabemos, Señor, que su palabra dice que no vuelve vacía. Su palabra, Señor, es algo que viene a alimentar nuestras vidas. La palabra, Señor, es viva, dice, y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Amado Rey, en esta hora, toda la gloria, Señor, le pertenece a usted. Ponemos en su mano la vida de nuestro pastor Douglas, su esposa, su niño, Señor. Ponemos en su mano, Señor, la vida de cada miembro, Señor, que está pendiente, Señor Dios mío. Oh Dios del universo, así, Dios mío, bendice a todas esas personas, Señor, que día con día están haciendo el esfuerzo de servirte, amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, vamos a irnos a la palabra del Señor. Vámonos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su palabra dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo muy conocido, como ya hace un momento lo había dicho. Muy conocido, pero muy poco puesto en práctica. ¿Por qué la razón y por qué el tema de esta tarde?
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es posible que usted haya escuchado muchos sermones acerca de este verso bíblico. Déjeme decirle de que pueda que hayan muchos predicadores que hayan hecho un sermón de este texto, pero el que da la palabra solamente es uno, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y él sabe cómo usar a cada persona y en qué momento va a hablar a cada ser humano. Por lo tanto, en esta tarde vamos a meditar en esa palabra. Es imposible agradar a Dios si esa fe no está activa en nuestro ser. Primeramente, vamos a saber que tenemos que definir qué es certeza, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Una cosa es aprenderme el texto y poder decir, bueno, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Certeza significa conocimiento. Cuando yo tengo un conocimiento de algo, eso se me vuelve en una certeza a mi vida. Es algo claro. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, es el conocimiento que yo tengo de algo que yo estoy esperando. Ahora, la convicción de lo que no se ve. La convicción es una seguridad que cada uno de nosotros tenemos de esperar, por decir así, ese conocimiento o esa certeza de lo que no vemos. Pero qué tremendo es esto. Alguien puede decir, ¿cómo se pone a hablar de fe en estos momentos? Pues es el mejor momento para hablar de fe. ¿Sabe mi hermano, mi amigo, si está viendo a esta hora de la tarde? Una de las cosas más maravillosas que puede haber en la vida de un cristiano es creer en lo que no se ve. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se puede palpar es algo perecedero, pero lo que no se ve es algo que no lo vemos, pero lo sentimos, y ese es Jehová de los ejércitos. Ahora, todo mensaje tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta meditación? El propósito es comprender, que lleguemos a comprender que la fe es el motor de nuestras acciones. Si nuestra fe está flaqueando, nuestras acciones van a decaer. Sin la fe será imposible llegar a la meta. Sin la fe no podremos sobrellevar o conquistar una batalla. Es a través de ese ingrediente que podemos llegar hacia la meta. Pero alguien diría, bueno, predicar de la fe es algo sencillo. Es correctamente, es sencillo porque cuando Dios usa a la persona, lo puedes hacer de esa manera. Sin embargo, no es solamente irte a la concordancia y buscar fe. La concordancia te va a tirar todos los tipos de fe que existen, pero tenemos que denotar a qué fe se está refiriendo, porque hay que saber que en este mensaje vamos a tocar los 4 tipos de fe fundamentales en la vida de un creyente. Ahora, sabemos que hay una fe por convicción. Es la fe de lo que no vemos, la sustancia de las cosas que se esperan. O dicho de otra forma, es lo que aún nosotros no podemos contemplar con nuestros ojos. Allá en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué es imposible agradar a Dios? Porque ese ingrediente llamado fe es la única manera de poder servir a Dios de una manera con convicción. Muchas veces nos toca adorar a Dios y muchas veces la fe nos está flaqueando. El Señor le dijo al apóstol Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y el Señor no le dice a Pedro, he orado al Señor para que te quite la prueba, he orado al Señor para que te quite la tentación. No, he orado al Señor para que pueda fortalecerte, le he orado a mi Padre para que te fortalezca. Es por lo tanto que en nuestra vida diaria vamos a tener pruebas, dificultades, vamos a tener tentaciones, pero es a través de ese ingrediente que vamos a salir adelante. La fe es la sustancia necesaria cuando me proyecto algo para venir a los pies de Cristo. La fe es la que se necesita cuando necesitamos un milagro, pero también es la fe la que me hace vivir bajo la voluntad de Dios. Es necesario, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, que el que se le acerca crea que le hay. Una de las cosas es decir, yo creo en Dios. Es muy fácil decir yo creo en Dios. Sin embargo, decir creo en Dios y tener una convicción de que creemos en un Dios poderoso, que no lo vemos pero que lo sentimos, es algo muy diferente.
Muy diferente. Tú te encuentras con alguien en la calle, en tu trabajo, y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y le va a decir, yo creo en Dios. Pero es una creencia vaga. Creer en Dios es vivir bajo su voluntad, bajo convicciones, de estar esperando lo que yo no he visto. Ahora, también tenemos que creer, dice ahí mismo en Hebreos 11:6, que es galardonador de los que le buscan. Ahora, si yo no tengo esa fe, esa convicción, ahora, ¿para qué me arrodillo y estoy pidiendo algo que no creo que me puede ayudar? La única manera, mi hermano, de que tú recibas eso que tú estás pidiendo es que tú tengas esa convicción de que en cualquier momento el Señor va a dar una respuesta a tu oración. No sé qué problema estés pasando. Ahorita el mundo entero está pasando por problemas difíciles, problemas que nadie se los esperaba, problemas que han puesto pies arriba al mundo entero, los gobiernos y todo. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está mandando? Que tengamos esa convicción de servirle a Él. Ahora, si la fe es poca todavía en nuestro interior, es necesario ser sincero con Dios y hablar con Él y decirle, Señor, ayúdame a creer en ti. Ahora, no dígale, dame fe. Ese es un problema. Si decimos, dame fe, entonces le estamos diciendo, mándame pruebas, porque la fe se experimenta a través de las pruebas. Pero no, dígale al Señor, ayúdame a creer, ayúdame que esa fe incremente de una manera muy, pero muy sutil para que pueda venir ese aumento, esa convicción de servirle al Señor bajo la voluntad que Él está mandando. Allá en Marcos capítulo 9, versículo 24, encontramos un ejemplo de un hombre de que dice que llevó a su hijo a donde los discípulos. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dice que no pudieron echar ese demonio. En Marcos 9:24 lo podemos analizar. Pero ¿qué pasa acá? ¿Era el problema de los discípulos o era el problema de quienes iban buscando el milagro? El Señor Jesús simplemente no dice que era el problema de los discípulos, dice generación incrédula. Oh, generación, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Qué era lo que estaba pasando? Aquel hombre estaba pidiendo un milagro, pero no lo estaba creyendo que Cristo podía sanarlo. El Padre dice, si puedes hacer algo, ten misericordia, dice ahí en el 9:22. Ahora, la pregunta surge, para Jesús todo es posible. Esa expresión, si tú puedes, eso está dando a entender un momento de incredulidad de aquel hombre. Para Jesús no hay nada imposible. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. En Lucas 1:27 dice que todo es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y en el 23 y el 24, aquel hombre termina diciendo y confirmando la incredulidad. Ayuda en mi incredulidad. Muchas veces, hermano, estamos sufriendo porque nuestra propia negligencia nos está aturdiendo. Estamos orando, pero no estamos creyendo. Ahora, yo voy a empezar a desglosar lo que es este mensaje. Dije que iba a hablar de 4 clases de fe. Y sabemos de que hay una fe que es la fe común o la fe natural. Y es la que toda persona tiene. Creemos en hechos históricos, en noticias. De repente usted se levanta por la mañana y lo primero que usted dice es, bueno, voy a ir de compras. Y usted tiene esa fe de que usted va a ir de compra y que va a regresar. Eso es una fe común que cualquiera lo tiene. De repente usted dice, voy a ir a San Salvador, a la capital. Y usted tiene la fe que llegará y que va a venir. Y esa fe común, pues lo hace llegar y usted viene. Esa es una de las fe principal que todo ser humano tiene. Ahora, cuando hablamos de esa fe común no me ayuda en nada. Es una fe que cualquiera la posee. Es una fe que yo digo, voy a hacer esto y lo hago. Alguien dice, me voy a matricular para una carrera universitaria
y tiene la fe que al final de los 5 años va a ser una persona graduada de dicha carrera. Es una fe común, pero esa fe hasta los demonios la tienen. Santiago capítulo 2 versículo 19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. Aún hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, es una fe como cuando usted, y lo dije hace un momento a principio en la introducción, dice, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Esa es una fe común que cualquiera la tiene. Pero vamos a ir entrando en lo que es lo esencial de la fe. Seguimos con otro tipo de fe y es la fe salvadora. Y aquí sí entramos en un detalle muy importante. Esa fe salvadora es la que Dios le da a toda criatura para poder venir a los pies del Cordero. Muchas veces nos preguntamos por qué razón tanta gente y no quiere nada con Dios. Esa fe, ese toque de fe es el que Dios pone en la criatura. Romanos 10:9 dice que si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esa fe se activa en el momento en que alguien te invita a la iglesia, mi hermano, o mi amigo, te invita a la iglesia, y en ese momento que se hace el llamado, se activa ese tipo de fe y pasamos, reconocemos, confesamos con nuestra boca, según lo que dice Romanos 10:9 y 10. Ahora, luego que esta fe se activa, suceden muchas cosas preciosas. ¿Por qué se activa esta fe? Porque Dios dice la palabra, no quiere que ninguno perezca. Segundo, carta de Pedro, capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, ¿cuál es el precio de esa salvación? ¿O cuál es el precio de ese toque de fe o la fe salvadora que el Señor está poniendo a cada ser humano? No vale nada. El precio de la salvación es gratis. Efesios 2:8 dice, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pues es don de Dios. Nadie, si ese grano de fe se pudiera pagar, no ajustaríamos a pagar. Si esa salvación la pudiéramos pagar, no ajustaríamos. O posiblemente solo aquel que tiene dinero pudiera comprar la salvación. Por eso el Señor dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Está diciendo Efesios capítulo 8. Pues es un don de Dios. Ahora, cuando esa fe se activa, es una fe salvadora. Podemos ver ejemplos como lo que pasó en el desierto, cuando Israel va camino hacia la tierra prometida. Ya nosotros conocemos la historia. La Biblia dice que Israel pasó 430 años en Egipto, 400 años bajo el mando de un faraón que no conocía a José y 30 años bajo el mando del faraón que sí lo conocía, que en total hacemos 430 años. Ahora, luego de esos 400 años, 430 años, el pueblo de Israel sale y llega un momento donde el pueblo empieza a murmurar. Este es el problema del ser humano. Cuando empezamos y caemos en las pruebas, en las dificultades, en los momentos difíciles, en vez de orar, empezamos a renegar. El pueblo de Israel perdió la noción. Había visto cómo el Señor había convertido el río en sangre, había visto las plagas, había visto cómo Dios por medio de la nube los guiaba en el día y por medio de la columna de fuego los guiaba por la noche. Pero aún con todo eso, el pueblo de Israel seguía murmurando. Dice la Biblia, allá en Números 21, 4 al 9, que el Señor levantó una tempestad y envió una cantidad de serpientes. Y aquí es donde quiero poner este ejemplo, donde se activa la fe salvadora. Dice que el pueblo reconoció y volvió a Moisés y le dijo que orara a Dios. Y Dios le da una indicación a Moisés. ¿Y qué le dice? Hazte un asta y hazte una serpiente de bronce. Y todo aquel que sea mordido, que mire a esa serpiente y eso le sanará. La pregunta es, entonces, como dice la iglesia tradicional, ¿es bíblico entonces levantar una imagen? No, señor. Perdón. No, señor. No podemos estar
levantando una imagen, porque en este momento, ¿qué era lo que salvaba? Era la fe que el pueblo de Israel tenía. Esa fe simplemente constaba en mirar a aquella serpiente. No era la serpiente que sanaba, sino la obediencia a mirar a aquella serpiente. Ahora, alguien dice, no, pero es bíblico levantar una imagen. No, eso no es agradable a Dios. Si usted se va al segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, en el reinado de Ezequías, dice que en ese momento todavía adoraban a la serpiente que levantó Moisés. Ahora bien, dice que Ezequías derribó los altares. Es porque no era agradable a Dios. Pero, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender que a través de la fe podemos ser salvos. Esa fe salvadora que cada uno necesita para poder servir al Señor. Ahora, Cristo se levantó de entre los muertos y los que miran a Él, dice, serán salvos. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, nos está diciendo eso. Ahora, así como Moisés dice, levantó una serpiente, así Dios levantó a Cristo de entre los muertos, para todo aquel que mire en Él no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Ahora, sabemos, hermanos, que esa fe salvadora es la única que puede ayudar a cada uno de nosotros a salir adelante. Noé, con años de anticipación, construyó el arca, según Hebreos 11:7. A Noé se le explicó cómo iba a ser, pero había una fe para salvación. Ahora bien, esa fe salvadora es la que cada uno de nosotros tuvimos en el momento en que venimos a Cristo. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la otra fe? Y aquí entra la fe de don. Cuando nos vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, nos damos cuenta que ahí habla de una fe de don. No dedo grande, va, de don, don de Dios, don del Espíritu Santo. Y en el capítulo 12, versículo 9, dice que esa fe es para hacer sanidades. Y en el 10 nos menciona para hacer milagros. Ahora, ¿qué quiero recalcar en este momento? Una cosa son las sanidades y otra cosa son los milagros. Pero todo se hace a través de esa misma fe de don. La fe de don sirve para hacer milagros, para hacer sanidades. Hay testimonios de personas que han hecho cosas tremendas. En la Biblia tenemos cosas tremendas que fueron hechas por grandes hombres. Ahora bien, una sanidad es la que va paulatinamente. Muchas veces se pide oración, se ora por la persona y en el momento aquella persona no recibió sanidad, pero mediante el tiempo el Señor va haciendo paulatinamente esa sanidad y eso es una sanidad. Ahora, cuando hablamos de un milagro a través de esa fe de don, nos damos cuenta que un milagro es algo instantáneo, algo que en el instante sucede, algo que en el momento se oró y en el momento recibió la sanidad. Esa es la fe de don. Muchas personas tuvieron esa fe para hacer cosas grandes. Cuando vemos a Moisés abriendo un mar a través de esa fe. Ahora bien, voy a enfocarme en la fe número 4 y es una de las fe que todo cristiano debe tener. ¿Qué fe? Es la fe de fruto. Ahora, tenemos que saber distinguir entre la fe común, entre la fe salvadora, entre la fe de don y la fe de fruto. Uno de los problemas que se da hoy en día es que muchos andan buscando la fe de don, mas antes hay que buscar la fe de fruto. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y empieza a dar el apóstol Pablo cuáles son los frutos y entre ellos encontramos la fe. Pero esa fe de fruto es la que nos hace permanecer día con día sirviéndole al Señor, no la fe de don. Sabe que la fe de don es para que se edifique la iglesia, pero la fe de fruto es para edificarme yo, es para edificarme yo como cristiano. ¿Por qué razón? Allá en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, él está diciendo que el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo hace una mención y retoma
ese versículo de Habacuc 2:4 en Romanos 1:17 y dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para con fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el evangelio en la justicia de Dios se revela por fe. Y en el 16, antes está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego. Ahora, entonces esa fe de fruto es la que me hace vivir firme ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo mismo está tomando ese mismo cita bíblica y la enseña a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo dice, por la fe vivirá. Y esta es una de las partes más esenciales, la fe de fruto, que es la que me hace vivir. Yo no vivo por la ley, yo vivo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que sin la ley él no hubiera conocido el pecado. Es correctamente, es necesario que haya una ley, mas sin embargo, yo no vivo por esa ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Ahora, en Hebreos 10:17, posiblemente fue el apóstol Pablo, porque se desconoce el autor de la carta a los Hebreos, pero se vuelve a mencionar. Y dice, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, esta fe de fruto, mi hermano, es la que nos hace vivir rectamente cada día. Es posible que nos van a decir locos, es posible que la gente va a empezar a hablar del mundo cristiano, pero esa fe no me detiene. En el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, es el momento en que se levanta nuestra familia, se levantan los esposos, las esposas, los hijos, diferentes X personas, pero como yo tengo esa fe de fruto que me hace caminar hacia adelante, yo sigo caminando viendo el blanco que es Cristo. ¿Sabe que Abraham salió de su tierra por esa fe que él tenía? ¿Se imagina usted las expresiones de aquella población al ponerse a pensar que un hombre tan rico, un hombre con posesiones, dijera, Dios me ha pedido que salga de esta tierra, que deje mi parentela, que deje mi familia? Y tal vez le preguntaron, ¿pero para dónde? Pues no sé. Abraham no sabía. Ve, le dijo, a la tierra que te mostraré. Eso es de loco, hermano. Eso es de loco. ¿Se imagina usted a buenas 3 de la mañana saliendo caminando por el centro y le preguntan para dónde vas y usted diga, yo no sé? Ese es tener una fe en lo que Abraham creyó, eso es lo que en nosotros estamos creyendo. Es posible que para otro sea locura. Allá en la primera carta de Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es poder de Dios y vida eterna. Eso es para nosotros. Entonces, Hebreos 11:8 nos confirma que Abraham salió sin saber para dónde iba. Esa es una fe de fruto, creer en lo que Dios me está mandando. Hoy en día el Señor nos está enviando a predicar, nos está enviando a buscar las almas perdidas, que tal vez para alguien no tenga sentido, pero como la fe de fruto que nos llena, cada día vamos caminando hacia adelante. Tenemos el ejemplo de Rahab la ramera. Dice que cuando Hebreos 11:31, que preservó su vida. Ya nosotros conocemos la historia. Aquella mujer escondió los espías. Y muchos se hacen la pregunta, ¿será que Dios justificó a Rahab por la mentira? No fue por la mentira, fue por la acción que ella tomó. Fue la acción que Rahab tomó para poder tener esa fe y confiar en el Dios de los israelitas. Entonces podemos tener en cuenta que solamente a través de la fe podemos salir adelante. Y es esa fe de fruto que nos va a llevar hacia la victoria. Hermano, estamos viviendo momentos difíciles, pero si tú te llenas de esa fe, si tú oras, si tú ayunas, si tú lees la palabra de Dios, cada día esa fe se te va a ir creciendo hasta llegar a un momento que lo que está pasando va a ser algo normal a tu vida. Como cristiano, sabemos que en el desierto de la vida vendrán serpientes, vendrán dificultades, vendrán momentos difíciles, vendrán situaciones donde no veamos la salida, pero nunca des un paso atrás. Sigue adelante, no importa el problema que estés pasando.
Es posible que no sea problema en este momento tal vez de enfermedad, pueda que sea económico. Es posible que no sea económico, pueda que sea familiar. Sigue adelante. Esa fe de fruto que se active en tu interior. Sigue adelante y sigue confiando en quien ha dado las promesas. Dios tiene plasmada la Biblia de miles de promesas para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos resta hacer a nosotros? Simplemente creer en esas promesas de Dios, confiar en esas promesas de Dios, que en el momento que nosotros menos esperemos, el Señor va a dar una respuesta. Sabemos de que muchas veces nosotros queremos una respuesta al estilo deliver, que llamamos y en el instante nos viene la pizza, nos viene el pollo, nos viene todo rápido. Dios no es de esa manera. Dios actúa en su tiempo. El Señor dice que vuestros caminos no son sus caminos. Entonces no podemos estar nosotros desesperados. En el momento difícil, dobla rodilla. Si es posible llorar delante de Dios, llora delante de Dios. El Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Es así como tienes que entender que de las 4 clases de fe que hemos visto, la fe común, la fe salvadora, la fe de don y la fe de fruto, es la fe de fruto la que nos va a llevar hacia el final de la meta. Es la que nos lleva a creer, a tener esa convicción. ¿Por qué razón yo dejé mi vida pasada? ¿Por qué razón yo traté de recibir a Cristo a través de la fe salvadora? Y una vez Cristo entró en mi vida, no soy yo el que me dirijo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Pero para vivir para el Hijo de Dios es necesario la fe de fruto. Es necesario. Solamente, hermano, mi amigo, solamente a través de la fe podremos salir adelante. No te desesperes. Muy pronto esta prueba va a pasar. Sabe que después de la tormenta, Dios envía la calma. El Señor dice en su palabra que Él no va a dar una carga que cada uno de nosotros no podemos sobrellevar. Es así como debemos de confiar en el Señor. Muy pronto pasará esta tormenta. Solamente tómate de la mano del Señor. Ten esa fe y no hagas como Pedro. Pedro tuvo fe de caminar sobre las aguas, pero hubo un momento que él dudó. Hubo un momento en que él dijo, ¿quién soy yo? Y en ese momento se empezó a hundir. En el momento en que tú pienses, en el momento que el enemigo ponga en tu mente que Dios no te oye, en ese momento vas a empezar a fracasar. En el momento en que tú empieces a desconfiar, en el momento que tú mires las cosas difíciles y no pongas la confianza en Dios, en ese momento va a empezar el fracaso en tu vida. Confía en el Señor. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que ha dicho, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Solamente con la fe vamos a salir adelante. La fe salvadora, que especialmente Dios la tiene para todos aquellos que aún no han venido a Cristo. Para los amigos, la fe de don, que es muy necesaria para las sanidades. Y gloria a Dios por aquel que Dios usa en sanidades. Porque una cosa es que Dios use a alguien a través del don de sanidad o milagro, pero otra cosa es que alguien ore y Dios sane y Dios haga el milagro. Ahora, también tenemos la fe de fruto, lo dijimos, que es lo que nada me va a mover de mi vida espiritual. Nada ni nadie me puede apartar del amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Aunque mires gris, aunque mires el panorama oscuro, allá al final, cuando tú menos los esperas, hay una luz y esa luz se llama Jesús. Esa luz tiene una respuesta a tu problema. Esa luz tiene una respuesta a tu situación. Es esa fe de fruto que nos va a mantener para salir adelante. Nadie puede moverte, amado hermano. Así que vamos a finalizar dándole gracias al Señor. Es una palabra donde cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia
que es la única manera de poder salir adelante en los tiempos difíciles. Hombres de fe como Sadrach, Mesach y Abednego pudieron sobresalir del horno de fuego. Hombres de fe como Daniel tuvo el valor de enfrentarse ante el rey cuando puso aquel edicto. Hombres de fe como Pablo y Silas predicaron cuando se les prohibía. Hombres de fe que han dejado marcada la historia. Así que vamos a orar en este momento y damos gracias al Señor por esta palabra. Sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos. Vamos a finalizar dando gracias al Señor. Padre, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esa palabra, Señor, que hemos compartido. Ayúdanos, Señor, cada día a llenarnos de esa fe, Dios mío, para poder soportar, Dios mío, el momento difícil. Sabemos, Señor, que estamos pasando, Señor, momento, Dios, que nadie esperaba, pero que en la Biblia, Señor, está escrito que tendrían que venir. Señor, ayúdanos a fortalecernos cada día, Señor, en el poder de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que usted no ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, le doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a mi hermano Douglas, su esposa, su hija, Señor, su hijo. Bendícelo, Señor, grande y maravillosamente. Bendice a mi hermano Omar, Señor. Bendice así a su familia. Bendice a todos los hermanos, Señor Dios Todopoderoso. Llénalos de la bendición de lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Señor. Digno eres tú, Señor. Muchas gracias, amado Rey. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es a tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor eterno. Muchas gracias, bendito Dios. Sea alabado y bendecido su nombre. Gracias, Espíritu Santo, por su palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Y pues esperamos, primeramente Dios, se nos dé nuevamente la oportunidad. Vamos a estar meditando en la palabra. Será en la próxima ocasión. Que Dios me les bendiga.